España es responsable de la situación del pueblo saharaui y administradora de iure del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, afirmó recientemente que la postura de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental no ha variado y es la misma que la de las Naciones Unidas. Y aunque se referencia en una resolución del Consejo de Seguridad que contempla el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, la responsable de la diplomacia española ha eludido este punto. Laya asegura que el gobierno está dispuesto a escuchar a Marruecos sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Entrevistamos hoy a Taleb Ali-Salem, un joven saharaui, analista político, con el que queremos reflexionar sobre las palabras de la ministra González Laya. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Conversamos sobre el Sáhara. Muchas gracias, Taleb, por aceptar nuestra invitación a este nuevo programa de Conversamos sobre el Sáhara. Eres analista político, naciste en los campamentos de refugiados argelinos y como el resto de los saharauis nacidos a partir del año 1975 no conoces tu tierra. Sabemos que es imposible que olvides, que dejes a un lado la lucha por los derechos de tu pueblo, y no te lo vamos a pedir, pero nos interesa tu perfil como analista político. Y desde ese análisis político internacional queremos saber, Taleb, cómo valora la afirmación de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, de considerar cualquier solución que Marruecos proponga sobre el Sáhara, aunque luego es verdad que ella ha matizado y ha dicho que siempre que sea en el marco de las Naciones Unidas. Desde un análisis político internacional, ¿cómo se valora esta afirmación, Taleb? En primer lugar, muchísimas gracias, Ismael, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este espacio que sensibiliza e informa sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que valoramos y agradecemos como saharauis. Respecto a la pregunta, es algo que nos sorprendía. Ya veníamos esperando una reacción por parte del gobierno español que vaya en esta dirección, porque España siempre ha intentado complacer a Marruecos y digamos que esta vez Marruecos ha querido pasar de la raya, es decir, Marruecos ha querido que se viole la legalidad internacional y que España reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental por parte de España, algo que el gobierno español ha rechazado, lo ha rechazado también la Unión Europea y, por supuesto, lo rechazan todas las resoluciones de las Naciones Unidas, ya que el Sáhara Occidental se considera la última colonia en África. La lectura que podemos hacer de estas declaraciones es que para España Marruecos es un socio privilegiado, como ha declarado el gobierno español en varias ocasiones, como han declarado los sucesivos gobiernos de todos los colores que han pasado por la Moncloa. Y bueno, como he comentado antes, España siempre ha intentado y siempre va a intentar. No creemos que esta postura vaya a cambiar, complacer a Marruecos y que las relaciones con Marruecos estén bien. Después de esta crisis inédita, después de esta fuerte, digamos, este fuerte cruce de declaraciones, este fuerte cruce de acusaciones entre los dos países, España busca que después de esta ola todo vuelva otra vez a la calma y por supuesto sabe que para Marruecos el tema del Sáhara Occidental es un tema sensible y quizás González Laya está intentando de una forma diplomática volver a esa posición española que siempre ha estado más acorde a lo que predica Marruecos, que es una autonomía para el Sáhara Occidental, y España está, digamos, a través de estas declaraciones lanzando un mensaje de que España, por lo menos, lo que es la política internacional, puede apoyar esa autonomía, pero esto no es nuevo, ¿no? Zapatero ya lo ha reconocido en varias ocasiones, que la autonomía, según él, es la solución para el Sáhara Occidental, y bueno, a los saharauis no nos sorprende, mientras sean solo declaraciones y no sea una violación directa, digamos, a través de algún reconocimiento, ¿no? que viole y ataque la legalidad internacional, a nosotros no nos preocupa porque no es ninguna novedad. Hay afirmaciones, si me lo permites, muy gruesas, voy a decir muy gruesas por ser políticamente correcto. La ministra señala que España comparte con Estados Unidos que la solución sobre el Sáhara debe ser
revitalizada siempre con el máximo respeto a Marruecos. Marruecos es un país, un régimen que viola los derechos humanos, que tortura, desaparece, mantiene en cárceles a saharauis por el único delito de ser saharaui. ¿Es Marruecos la que tiene que poner encima de la mesa la solución al conflicto saharaui? En primer lugar, un poco en línea de tu pregunta, déjame señalizar y nombrando, ¿no?, los dos países que has mencionado, que son Estados Unidos y España, esa humanidad selectiva o esa dualidad en el discurso, porque como todos hemos visto cuando se trata de Venezuela, tanto los medios de comunicación como los políticos, especialmente estadounidenses y españoles, se lanzan a hacer campañas de reclamo, ¿no?, al gobierno venezolano que respete los derechos humanos, pidiendo democracia, pidiendo libertad para supuestamente el pueblo venezolano, pero cuando se trata de Marruecos vemos una cara completamente distinta. Cuando las violaciones de derechos humanos, cuando los crímenes contra la humanidad, cuando el genocidio que está cometiendo Marruecos, no solo lo está denunciando el pueblo saharaui, sino que lo están denunciando organizaciones internacionales del prestigio de Human Rights Watch, Amnistía Internacional o incluso las mismas Naciones Unidas, que en varias resoluciones ha pedido a Marruecos que cese estas violaciones de derechos humanos. No hemos visto nunca que políticos españoles o políticos estadounidenses hayan denunciado estas violaciones. Es más, han alabado la democracia, la supuesta democracia ejemplar que hay en Marruecos, obviando y olvidando y tapando y silenciando todo lo que está pasando en el Sáhara Occidental y todos los crímenes que está cometiendo Marruecos. Y ya un poco respondiendo a tu pregunta, Marruecos no puede poner la solución, no podemos intentar, lo que se está intentando vender es hacer una especie de igualdad entre el violador y el violado, ¿no?, entre el agresor y el agredido. Marruecos viola el pueblo saharaui, Marruecos invade el territorio del pueblo saharaui, por lo cual Marruecos no puede poner la solución sobre la mesa. Marruecos es el verdugo en este caso y no la víctima. Entonces, en ningún momento podemos aceptar que el verdugo sea quien ponga la solución. En todo caso, la víctima, pero los saharauis como víctimas de una violación y de una ocupación brutal, incluso hemos cedido nuestros derechos y hemos dicho que sean las Naciones Unidas las que propongan la solución. Y la solución que propone las Naciones Unidas es un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui pueda decidir libremente sobre su destino, algo que hasta el momento no se ha podido realizar porque Marruecos lo ha bloqueado. A España, a Estados Unidos, a la comunidad internacional se le pide que presione a Marruecos para que acepte este referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que se dejen de buscar, digamos, como he nombrado antes, esa dualidad en el discurso y esa humanidad selectiva de intentar complacer a todas las partes. Sobre los presos políticos catalanes, La Haya mantiene que las autoridades europeas tienen una actitud muy positiva ante los indultos. Ella dice que incluso que pueden facilitar la concordia y la estabilidad política. De igual manera, la ministra ha señalado que detecta en sus colegas europeos respeto y comprensión con la situación del gobierno ante la situación de Cataluña. Como joven saharaui, ¿qué posición sería deseable que tuviera el gobierno de España ante la situación de que Marruecos tiene a día de hoy más de 40 presos políticos saharauis en sus cárceles? Bueno, dejando a un lado un poco la responsabilidad histórica que tiene España con el pueblo saharaui, en este caso de España se esperaría la posición que se puede esperar de cualquier país que dice ser democrático, que dice ser libre y que dice ser defender los derechos humanos, que es defender que ningún país con el que tenga tratados, con ningún país con el que tenga relaciones económicas o relaciones de amistad, viole los derechos humanos y que si hay una violación de derechos humanos, si hay presos políticos, si hay maltratos, si hay detenciones arbitrarias, que todos esos acuerdos económicos, políticos y demás sean sujetos a que ese país tenga que respetar los derechos humanos y tenga que revisar esos casos. En el caso de España volvemos a lo mismo. España está obligada por las Naciones Unidas. La resolución 2072 de la ONU afirma que España sigue siendo la potencia en el Sahara, la potencia administradora del Sahara Occidental, y esto ha sido ratificado por la Audiencia Nacional y ha sido precisamente Grande Marlaska en el 2014 en
en el auto número 40 en la Sala de lo Penal, que ha ratificado que España tiene unas obligaciones con el Sáhara Occidental que debe de asumir porque sigue siendo la potencia administradora. Por lo cual, respondiendo a tu pregunta, la responsabilidad es muchísimo más, ¿no? España debe de tener un papel decisivo, no solo en la descolonización del Sáhara Occidental, sino en la protección del pueblo saharaui que vive en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Y no solo hablamos de los 40 presos que hay actualmente en las cárceles marroquíes, hablamos de todos los saharauis que han sido a lo largo de la historia torturados, que han sido incluso asesinados, y hablamos de más de 4.000 saharauis que siguen desaparecidos y han sido secuestrados por las autoridades marroquíes en estos últimos 30 años, y hasta el momento sus familias desconocen su paradero, algunos, por cierto, con DNI español. Es un poco contradictorio, ¿no?, que desde el gobierno de España, a través de, en voz de su ministra, se diga que la liberación de presos políticos, en este caso catalanes, mejorará la concordia, la relación, dará estabilidad al país, y luego se mire para otro lado o se ponga de perfil, se tape los ojos y los oídos cuando hablamos de presos políticos saharauis, ¿no? Es lo mismo, es la dualidad de siempre. Es como te he comentado antes, cuando se trata, por ejemplo, de Venezuela, vemos un tipo de discurso muy humanista, muy de valores, muy de defender los derechos humanos, muy de defender la democracia, la libertad, el derecho de los pueblos a ser libres. Y cuando se trata del Sáhara Occidental, vemos una cara completamente distinta. Y sorprende mucho, ¿no? Sorprende esa postura, ¿no? La comparación que acabas de hacer con los presos catalanes, ¿no? Que queramos esto, volvemos también un poco al discurso eurocentrista, ¿no? Y al discurso paternalista de que hay grados de importancia, ¿no? Hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, y por lo visto para España los presos políticos saharauis no tienen por lo visto ningún valor, por desgracia. Resulta un poco incomprensible que el gobierno español pida una solución a este conflicto, aunque se la esté pidiendo a Marruecos, pero pide una solución a este conflicto y paralelamente esté vendiendo armas al régimen alawita. Hasta donde sabemos, Marruecos no tiene otro conflicto bélico más que con el Sáhara. ¿Cómo se explica esta situación? Y también hablando del tema de armas, ¿cómo estás viviendo el alto el fuego y la vuelta a la lucha armada de tu pueblo? Bueno, aquí debemos de partir de la base de que siempre y todos los gobiernos de todos los colores que han pasado por la Moncloa en España han vendido y en algunos casos incluso han regalado armas a Marruecos. Pero esto es un atentado directo contra la propia ley española, porque en el artículo 53/2007 se prohíbe la venta a países de los que hay indicios de que violan los derechos humanos de la población, ¿no? Y en el caso de Marruecos no es que solo haya indicios, es que hay resoluciones, hay informes como he nombrado antes, de organizaciones, de prestigiosas organizaciones de defensa de derechos humanos que claramente denuncian miles de casos de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces España sigue vendiendo esas armas y también hemos visto que esas armas han sido utilizadas contra el propio saharaui. Es decir, armas fabricadas en España, vendidas a Marruecos, están siendo utilizadas contra el pueblo saharaui, por lo cual, de una forma indirecta, España está siendo cómplice del genocidio que sufre el pueblo saharaui. Esto es algo que se está intentando silenciar, es algo de lo que no se quiere hablar, tampoco se quiere hablar mucho de este tema en los medios de comunicación, pero es algo que está pasando y que hay que denunciar y que es algo que también hay que, tenemos que como ciudadanos, ya no comprometidos con la causa del pueblo saharaui, sino comprometidos con los derechos humanos, tenemos que vigilar de que se cumpla la ley, porque en este caso se está incumpliendo una propia ley española y es venderle armas a un país que viola claramente los derechos humanos. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta y siendo muy breve, estamos viviendo desde hace 8 meses una guerra en el Sáhara Occidental, una guerra de la que se está hablando poco, una guerra que está en una primera fase, pero sabemos que va a ser una guerra larga y va a ser una guerra costosa, no solo para el pueblo saharaui, sino para el pueblo marroquí. Por lo cual nosotros estamos ya hartos de esperar una solución pacífica que no ha llegado en los últimos 30 años. Nosotros no es que seamos amantes de la guerra, pero tampoco somos amantes de que se nos pisotee, se nos humille, y por lo cual, si la guerra es la última opción, aquí estaremos. Allá está nuestro pueblo luchando en los territorios ocupados, luchando en los territorios liberados con las armas, y aquí estamos en la diáspora luchando para que España asuma su responsabilidad. Y no tengo ninguna duda de que alcanzaremos nuestro objetivo, porque el pueblo saharaui se le puede acusar de muchas cosas, pero nunca se le acusará de haber sido cobarde o de haberse rendido.
Hablabas, Taleb, del silencio mediático de la causa saharaui y del conflicto bélico en concreto. Este modesto espacio nace para visualizar una de las causas más justas que hay en este mundo, porque, como bien dices, el bloqueo mediático sobre el conflicto saharaui es enorme en España. ¿Por qué crees que la mayoría de los medios no informan más en profundidad sobre el Sáhara Occidental? Bueno, yo no voy a revelar ninguna novedad aquí que no se sepa. En España sabemos que hay dos grupos, dos grandes grupos mediáticos, ¿no? Dos grandes grupos que son los que controlan básicamente las principales televisiones privadas y los periódicos, radios y demás. Y sabemos, por supuesto, que de algún modo hay influencia, es verdad, que hay temas que se vetan, hay temas de los que se resaltan más y demás. Por lo cual el Estado siempre ha tenido, y el poder también, por supuesto, económico, siempre ha tenido influencia sobre estos medios. Desde siempre, la cuestión del Sáhara Occidental es un tema que se ha silenciado. Hay un bloqueo mediático y es algo que, bueno, no es algo que nosotros nos estemos inventando. Compañeros periodistas que trabajan en grandes medios nos hablan, compañeros solidarios con la causa saharaui. Nosotros, cuando presentamos un trabajo, cuando presentamos un proyecto, cuando presentamos una idea, es principalmente aceptada, aplaudida, empezamos a trabajar en ella, pero cuando llega a dirección es bloqueada, siempre cuando se trata del Sáhara Occidental. En algunos casos se ha llegado, digamos, a publicar algún trabajo en los grandes medios sobre el Sáhara Occidental, o se ha llegado a arrojar luz sobre lo que está pasando en el Sáhara Occidental, y luego nos han confirmado los periodistas que han recibido llamadas de dirección, ¿no? Diciendo bueno, que hubo presiones pues de las altas esferas para que no se hable de este tema. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta aquí, lo más importante es por qué se está silenciando. Yo creo que, como hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, se están cometiendo muchísimas ilegalidades, y ¿quién las está cometiendo? Las está cometiendo el Estado, las está cometiendo el gobierno español. Y, por supuesto, el gobierno español no quiere que se hable de este tema, porque el que saldría perdiendo es el gobierno español, porque básicamente está incumpliendo la legalidad internacional al no asumir su responsabilidad histórica e iniciar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y por otro lado está violando muchísimas leyes internas, como he nombrado antes, como la de vender armas a un país que viola y comete crímenes contra la humanidad, como Marruecos. Por lo cual es un tema que prefieren mantener tapado, y es un tema en el que se esfuerza también el gobierno español y los políticos de turno para que no se hable en los medios. Pero y ya acabo, tenemos internet, tenemos redes sociales, y las estamos implementando. Y tu espacio es uno de esos espacios que yo recomiendo, que yo agradezco, y también te agradezco que, como político que formas parte de una asamblea parlamentaria, todavía sigas con el compromiso de informar sobre este conflicto y de intentar arrojar luz. Como saharauis siempre digo que nuestra principal fuente de fuerza y de inspiración es la gente solidaria, la gente justa que cree la justicia, que nos apoya y acompaña nuestra lucha. Por lo cual, gracias por este espacio y gracias por tu compromiso. Gracias a ti, Taleb, por participar en esta entrevista, por aceptar nuestra invitación y sobre todo por los análisis que nos ha realizado con mucha profundidad, que creo que servirá para que nuestros espectadores, nuestras espectadoras conozcan un poquito más sobre la causa saharaui y no se queden en la superficie, vayan más allá de lo que nos cuentan a base de titulares los pocos medios de comunicación que se hacen alguna vez eco de este conflicto. Te agradecemos sinceramente de corazón tu tiempo, y a todos nuestros espectadores les invitamos a seguir este programa y a continuar viendo los distintos capítulos que seguiremos emitiendo. Muchísimas gracias, Taleb. Muchas gracias. Gracias a ti.